Muy buenos días. Yo no sé por qué están tan poquitos. Ahora sí, mejor dicho, se dieron vacaciones. No sé qué fue que pasó. Y el lunes también estuvieron muy pocos. Bueno, chicos, entonces nosotros el lunes tuvimos clase en la hora de jornada única, si ustedes lo recuerdan. La idea es que continuemos o más bien terminemos la explicación de la guía, ¿sí? Y pues entonces demos paso a que ustedes pues puedan trabajar en la misma. Yo el día lunes, como les había señalado, les pasé la grabación inicial adicional a la guía de trabajo, razón por la cual ustedes pues ya perfectamente el día miércoles, es decir, ayer, como les señalaba también en el chat del grupo, pudieron haber adelantado trabajo y la segunda hora que vamos a hacerla pues de manera asincrónica o apenas terminemos este encuentro. La idea es que ustedes den inicio o continúen el trabajo asignado en la guía que hace referencia al sistema circulatorio. Ahí vamos a encontrar incluso ¿qué les digo yo? Unos talleres, unos puntos en los cuales tienen que desarrollar algunas actividades y pues obviamente tienen que hacer el respectivo como es frecuente solicitarlos el resumen de la guía para que ustedes la consignen en su cuaderno y tengan pues las herramientas necesarias para que puedan responder a los exámenes pues a las evaluaciones que ustedes tienen a final de cada proceso o cada guía. Ustedes recuerdan que Profe, la vez pasada estábamos, ¿sí? ¿Alguien me pide la palabra? si no tomar la lista. Sí, pues la verdad yo siempre la tomo a través del formulario de Google, ¿no? No sé, pues tienes que incluirte ahí. Y ahorita tomamos la foto para la asistencia, la foto usual que yo les pido para que abran la cámara y hagamos el registro fotográfico de los que asisten a la jornada sincrónica. Eso, chicos, entonces, como les estoy señalando, hoy vamos a dar continuidad y trataremos de finalizar la explicación. No recuerdo muy bien hasta qué punto fue que llegamos de la parte de Profe, circulación. no me deja empezar, profe. ¿Cómo, perdón? Y buenos días. Buen día. No entendí la pregunta. O estaba saludando, la verdad no entendí. Bueno, no me acuerdo realmente con ustedes porque estoy un poquito confundida con el otro séptimo, entonces ustedes me señalarán en qué parte fue que quedamos de la explicación de la guía, no me acuerdo, la verdad. Ya hablamos del corazón, los que estuvieron, Hazy estuvo, Osman creo que estuvo Profe, la vez estábamos pasada. hablando de los músculos del corazón. ¿Qué, perdón? No te escuché, hijo mío. Estábamos hablando de los músculos del corazón. Bueno, el corazón, de las capas del corazón estábamos hablando, ¿cierto? Creo. Sí, señor. Pues habíamos señalado, entonces como para retomar, y además yo les había prometido como un videíto en el cual ustedes podían encontrar lo referente o como un complemento, ya me acuerdo de lo que era el sistema circulatorio, ¿cierto? Entonces, yo no sé, ustedes me harán acuerdo, alcanzamos a ver la parte de qué está compuesto el plasma, de qué los vasos sanguíneos. ¿Eso miramos o no miramos todavía? Arterias, venas, capilares, ¿eso vimos? Porque es que con el otro séptimo sé que vimos todo, pero con ustedes no me acuerdo hasta dónde llegamos.
Realmente no me acuerdo. Y es que quiero que me alcance el tiempo para proyectarles el video. Por eso es que necesito saber hasta dónde llegamos. Arterias y venas, ¿hablamos la otra vez? Creo que sí, profe. Bueno, entonces voy a hacer como un resumen cortico, como para retomar, y luego nos quedamos con el video y explico el taller. Bueno, pues igual la guía, como digo siempre, es el resumen, que también ustedes tienen que enviar la foto de la evidencia, ¿no? Entonces, pues no se queden únicamente con el taller, sino la foto de la evidencia del resumen, que ustedes lo pueden hacer con las opciones que yo siempre les doy, el cuadro sinóptico, el que quiera transcribirlo, transcribe, si quiere sacar, no sé, un mapa mental, lo hace, etcétera, no hay ningún problema. Entonces, decíamos que del sistema circulatorio, pues, podríamos destacar unos elementos u órganos que son bastante importantes y, y que cumplen un papel fundamental precisamente en el desarrollo o en el buen funcionamiento de este sistema, como lo son el corazón, ¿sí? Los vasos sanguíneos, y la sangre, ¿cierto? Entonces, hablando del corazón, decíamos que es un músculo que se recubre de 3 capas principales, ¿sí? Que le sirven precisamente para realizar todas las funciones que tiene a su cargo, que es el de bombeo, y el de contracción de la sangre, ¿sí? O sea, recibe y expulsa e impulsa, pues, por decirlo mejor, la sangre hacia el cuerpo. Entonces, el corazón se reviste de unas capas que le ayudan precisamente en estas funciones, como son la capa más externa, que ustedes recuerdan que se llamaba el pericardio o epicardio, ¿sí? Eh, en la cual se encargaba de lubricar y amortiguar que los movimientos que hacía el corazón, es decir, que los movimientos cardíacos, eso ya lo habíamos hablado. De igual manera, la capa que viene o la siguiente sería la del miocardio, que es la capa, decíamos, más gruesa, ¿sí? Y que estaba conformada por unas proteínas, ¿sí? En los filamentos que eran más gruesos y otras proteínas en los filamentos que eran un poquito más delgados. En los gruesos la proteína se llamaba miosina y en los delgados habían otras proteínas que la conformaban, como era la actina, la proponina y la tropomiosina. ¿Sí? Entonces, estas eran las proteínas que conformaban la capa media del corazón, denominada el miocardio. Y posteriormente, o la capa más interna, también la más delgada, se denominaba el endocardio, ¿sí? Que estaba revestida por el endotelio, el cual ayudaba para la parte de la coagulación, ¿sí? Es decir, que cuando se necesitaban procesos de coagulación o que la sangre se coagule, ahí entra a actuar el endotelio a fin de evitar o procurar, pues según sea la necesidad, que el corazón o que la sangre que llega al corazón coagule o no. ¿Listo? También decíamos que dentro de esta capa o dentro del corazón se ubica un tabique, una división, ¿sí? Que se denomina el tabique interventricular, el cual ayudaba para que el corazón se separe en 2 lados, ¿sí? En el lado izquierdo y en el lado derecho, y que entonces de esta manera pueda conformar las 4 cavidades que nosotros conocemos, como las 2 aurículas y los 2 ventrículos. Las aurículas, que eran las que quedaban en la parte superior del corazón, y los ventrículos en la parte inferior, en la parte más delgada. Entonces también hablábamos que estas ventrículas realizan su función, pero están reguladas por unas partes que se denominan las válvulas. Las válvulas, yo les hacía referencia, por ejemplo, a unos grifos, como les decimos nosotros, o a unas llaves de agua, las cuales se regulaban permitiendo el paso de la sangre, en este caso, de una aurícula a un ventrículo o viceversa. ¿Sí? Entonces aquí encontrábamos la válvula tricúspide, la mitralobicúspide, la sigmoidea o pulmonar y la sigmoidea aórtica.
¿Qué? Ahorita no. Bueno, qué pena, chicos. Después miramos, no las explico porque esas ya las había explicado en la clase pasada. Ahora sí vamos con lo referente a los vasos sanguíneos. Yo les decía que los vasos sanguíneos es el sistema vascular, y se acuerdan que yo les hacía referencia a las vías que hay en Dos Quebradas, al viaducto, a la vía del Pollo, a la vía del tren, del ferrocarril, del tren, que eran los conductos por los cuales viajaban, lo que hacíamos referencia a las células, ¿sí? Por ejemplo, los carros, yo les decía que transportan unos ropa, otros alimentos, a otros a nosotros. Entonces, eso lo podríamos comparar con el sistema vascular que tenemos en el cuerpo. O sea, las venas y las arterias son las que transportan las células con los alimentos, con el oxígeno, con las sustancias de desecho para llevarlas a los órganos que las tienen que eliminar, y asimismo con el dióxido de carbono, entre otras muchas sustancias, ¿cierto? Entonces, los vasos sanguíneos precisamente son o forman el sistema vascular de nuestro organismo o de nuestro sistema circulatorio. A través de ellos, como ya les digo, se transporta diferentes sustancias. ¿Y cuáles son los componentes de los vasos sanguíneos? Los primeros son las arterias. Nosotros señalábamos que por las arterias, a excepción de la arteria pulmonar, se conducía sangre oxigenada, ¿sí? Es decir, sangre rica en oxígeno. Y estas eran un poco más gruesas o tenían las capas, los revestimientos más gruesos que las de las venas, ¿sí? Entonces, cuando estas se alejaban del corazón, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía que se iban ramificando, formando unas arteriolas hasta que ya estaban más lejos, formaban unas ramificaciones muchísimas, incontables, denominadas capilares? Estos capilares los vamos a ver más adelante también. Las venas, a su parte, o a su vez, funcionan con la sangre o transportando la sangre que no tiene oxígeno, la sangre pobre en oxígeno, ¿sí? Y lo que las diferencia también, además de esta gran característica, es que son un poquito más amplias, ¿sí? Es decir, tienen un poco más de diámetro que las arterias. Estas también se ramifican y se convierten en vénulas, y a su vez las vénulas, al ramificarse y al alejarse más, lo que hacen es convertirse en capilares. Aquí los capilares, que ya son la siguiente etapa o los siguientes elementos constitutivos de los vasos sanguíneos, son los que comunican tanto las vénulas como las arteriolas, ¿sí? Para que haya el intercambio de gases y de sustancias nutritivas o de sustancias que ya tienen que ser eliminadas por el cuerpo, ¿sí? Entonces, estas constituyen una unidad muy importante del sistema circulatorio, teniendo en cuenta precisamente que allí se realiza el intercambio de sustancias, o sea, en la parte más ramificada y más pequeñita de la circulación, que serían los capilares. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, hablemos de la sangre antes de ya pasar a nuestro video. La sangre, nosotros podemos decir que es un tejido, ¿sí? Pero ¿de qué? De forma líquida, o que está en forma líquida, ¿no? Este se compone, ¿por qué? Por las células, que son las células sanguíneas, y el plasma, ¿no? Esta se renueva constantemente. ¿Por qué? Porque pues, el crecimiento celular en el cuerpo es constante también, ¿sí? La sangre es nuestro vehículo de transporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayuda a transportar, pues, precisamente las células con todas las características o la información que éstas lleven, ya sea de alimentos o de nutrientes o de oxígeno, o a su vez las sustancias de desecho, ¿sí? Y adicionalmente, también transportan, por ejemplo, las células que nos protegen de las enfermedades. Yo les había dicho las células linfáticas, o también a las células que nos ayudan cuando nosotros tenemos una herida, que son las células plasmáticas, por ejemplo, que nos ayudan a coagular.
¿no? Entonces, este es el mecanismo mediante el cual ellas viajan, ¿sí? Y también les señalaba que tiene una característica, la sangre, que depende, o sea, que su producción depende de muchas características propias de cada organismo. Por ejemplo, del peso, de la estatura, de la edad de la persona, del sexo de la persona. O sea, cada persona va a tener una producción de sangre de acuerdo a las características que pues a nosotros nos determinan. ¿Sí? Una persona que es más alta, una persona que es un poco más gordita, una persona que es más bajita va a necesitar un flujo o una producción de sangre diferente a otra. ¿Sí? Entonces esa es una característica importante de la sangre. A su vez el plasma, ¿no? Ya les decía que sirve como un líquido, o que es un líquido más bien constituido por varias proteínas y por agua, ¿sí? Transporta que muchas cosas importantísimas para el cuerpo, como son las hormonas, las, los gases, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, son muy importantes porque el plasma, al transportar estas sustancias, también está permitiendo que el cuerpo funcione correctamente y reaccione correctamente, porque no únicamente tenemos que hablar de producción, sino también de mecanismos de reacción del cuerpo. Aquí podemos encontrar dentro de las células no sanguíneas a tres grupos: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Todos sabemos que los glóbulos rojos están o tienen una sustancia que le da el rojo a la sangre, precisamente, que se denomina hemoglobina, ¿sí? Esta es una proteína, ¿no? Y pues es la que, como les digo, es la encargada de darle el color rojo a la sangre, ¿no? Las plaquetas, a su vez, ¿no? Se llaman trombocitos. Ah, bueno, los glóbulos rojos, no recordé decirles que se llamaban también eritrocitos o hematíes. Las plaquetas, a su vez, se llaman trombocitos, ¿sí? Y estas, yo les explicaba, no sé, no me acuerdo si les expliqué, que estas eran las encargadas de formar como los coágulos y los trombos sanguíneos, ¿sí? En el momento que ustedes sufran una herida, van a empezar a actuar las plaquetas para el proceso de coagulación de la sangre, ¿sí? Entonces, estas son muy importantes en ese proceso, precisamente, para que no nos desangremos, no tengamos una hemorragia, ¿sí? Eso es muy, muy importante, que ustedes lo denoten. Y finalmente los glóbulos blancos, que los glóbulos blancos, pues todos sabemos, y de hecho ayer mi hijo me decía, porque tiene una infeccióncita en el ojo: ay no, pero ¿qué están haciendo esos glóbulos blancos en mí que no funcionan para nada? Le digo, pues ahorita es lo que están luchando. Estos también se llaman leucocitos y son precisamente los encargados de dar la pelea cuando un bicho o una enfermedad o algo que nos esté afectando y nos esté enfermando, pues ellos luchan contra eso precisamente para combatir y evitar que nos siga haciendo daño, ¿sí? Cuando han ingresado a nuestro cuerpo. Entonces son los mecanismos de defensa que tiene nuestro cuerpo para luchar y mantenernos sanos. Bueno, ahora sí tenemos que ya finalizar la explicación y ya procedemos con el video y la explicación del taller con los grupos sanguíneos. Ustedes saben que los grupos sanguíneos se clasifican en varios, ¿cierto? En tipo A, B, AB o tipo O, ¿cierto? Entonces, este nombre depende de la presencia de las proteínas o sea, las proteínas específicas o el antígeno que nuestra sangre tenga. Yo les decía, no sé si a ustedes, que yo, por ejemplo, tengo la proteína A, entonces mi sangre es A positivo. Habrán personas que tengan el B, la combinación AB o el tipo O, que ese es raro, ¿sí? En la guía ustedes van a encontrar cuáles pueden actuar de donantes y de receptores, ¿sí? Porque de acuerdo al tipo de sangre, nosotros podemos ser un donante universal o únicamente podemos donar a un tipo de grupo, ¿sí? Entonces,
yo les recomiendo y no les, o sea, les digo que amplíen la información a través de la guía para que ustedes empiecen como a conocer también esta parte que es tan importante y que pues dado el caso en algún momento nosotros vamos a tener que de pronto utilizar en algún procedimiento médico que nos tengan que hacer de alguna transfusión o algo. Respecto al taller, chicos, el taller está formado creo que por 6, no, a ver, déjenme ver, lo voy a buscar, espérenme un momentico. Doy ingreso a Giuseppe. Cristian, creo que me está solicitando la palabra, hijo. Profe, le tengo una pregunta. Señor. ¿Qué pasa si, si un adulto, o sea, un señor ya mayor de 60 años o de 70 años, podría donar órganos a su hijo o a su hija o su nieto, si puede donárselo? ¿O ya no se puede por lo del gasto? No, hay personas que son muy sanas, es que depende, por ejemplo, del estado en el que tenga los órganos, ¿sí? Si están en buen estado y son compatibles, generalmente se puede hacer la donación y el cuerpo pues tiende a no rechazar el órgano. Pero, por ejemplo, hay muchas veces que el cuerpo rechaza debido, por ejemplo, al tipo de sangre o a las características con las que ha funcionado pues ese órgano a través de la vida de la persona o del donante, pues eso hace que de pronto el organismo receptor rechace el órgano, pero, o sea, por la edad no conozco que se rechace precisamente o se evite la donación de un órgano de una persona a otra. Más bien es por el estado en el que se encuentre, o sea, si no está deteriorado, Profe, entonces, si es qué pena interrumpirla, funcional. profe, entonces es por el estado de salud de la persona y no por la edad. Sí, exactamente. O sea, de acuerdo a la funcionalidad que tenga el órgano. Porque, por ejemplo, si te quieren donar, no sé, un riñón, un hígado o de una persona a otra, pero pues haya tenido alguna enfermedad hepática, por ejemplo, ¿no? O alguna enfermedad Mayor. sí, claro, con la que pues haya convivido y haya deteriorado el órgano, pues no es conveniente obviamente que te donen el órgano. O un corazón que tenga alguna cardiopatía de base, por ejemplo, ¿no? Una taquicardia, un soplo, bueno, qué sé yo, una serie de, de enfermedades de base, pues lógicamente no se va a permitir que este órgano se dé a un receptor, precisamente por la funcionalidad del órgano, ¿no? O sea, porque el órgano no sería muy funcional en este caso. Y eso, mis niños. Entonces, bueno, el taller, por aquí yo lo veo, consta de 6 puntos, ¿no? Básicamente la información está allí en la guía. Si ustedes tienen alguna duda, por favor no duden en preguntarme. Ya la guía está desde el lunes, si no estoy mal con ustedes. Entonces, yo creo que hasta este momento ya perfectamente la pudieron haber como leído, explorado, a ver qué se les dificulta, qué no, si tienen algún problema. Recuerden que la entrega sería dentro de 8 días, no dentro, sino hasta dentro de 8 días. Los que puedan ir entregando antes, perfecto, yo les voy revisando. Estoy tratando de ponerme al día, como yo les comentaba, la semana pasada fue súper dura, entonces estoy como tratando de abordar y de ponerme al día con todos los mensajes, pero créanme que cada día me llegan más mensajes, entonces estoy un poquito atrasada con eso. Me tienen paciencia, porfa, mis niños. Y pues ya para la próxima clase, creo que el lunes, si yo les había prometido, si no estoy mal, que nos miremos con el jueguito de Kahoot, creo que era como en el repaso, y en las otras clases ustedes pueden también utilizarlas hasta el jueves para desarrollar la guía y ya presentarla. ¿Listo? Entonces, ahorita, a manera de complemento, les quiero compartir, si es que lo encuentro, un videíto referente precisamente a nuestro tema que estamos tratando, que es el de circulación en los seres vivos, si es que lo encuentro, porque es que tengo abiertas muchas
pestañas. Dios mío, ¿dónde sería que lo puse? Ah, ya lo encontré. Pero antes les quiero pedir, por favor, si me abren la camarita y nos tomamos la foto de la asistencia, antes de finalizar, chicos. Don Giuseppe, ¿tenías problemas con el internet? Parece. No, es que el computador no me dejaba entrar. Entonces Bueno, qué bueno que ya nos estés yo dije, acompañando. siento en el celular, yo dije esto. Bueno, amor, listo, no hay ningún Entonces, entré en el celular. Ujú. Bueno, mis niños, espérense. Profe, es que a mi computador se le dañó la cámara. Ay, caramba, qué triste. Va a tocar hacerle arreglar la cámara. Bueno, listo. Entonces, sonrían. Esos crespos de Hazy están robables. Yo antes era un poquito así, la verdad. Ahora es que soy un poquito más lisa. A ver, veamos si es este. Listo, este creo que es. Me dicen si estamos viendo la pantalla, mis niños queridos. Señora. Este video no lo vimos, la Señora. primera, ¿cierto? No lo vimos, ¿no? En el video. Con ustedes creo que quedó pendiente el video. Entonces, apaguemos la cámara, mis niños, y le ponemos la correspondiente atención. Y esta circulación a través de todo nuestro cuerpo, y esta circulación en el caso de los seres humanos es cerrada, doble y completa. Es cerrada porque nunca sale de los vasos sanguíneos, es decir, que la sangre se mantiene adentro de las venas y de las arterias y no se escapan de allí. Es doble porque recorre dos circuitos. Una parte es la pulmonar o circulación menor, es la parte que se dirige hacia los pulmones, y otra parte se dirige al resto del cuerpo. Esta parte se le llama circulación mayor. Y es completa porque la sangre con dióxido de carbono nunca se mezcla con la sangre que tiene oxígeno. Está formado el sistema circulatorio en el ser humano. Vamos a encontrar tres componentes importantes: la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. En la sangre encontraremos que pues este es el único tejido líquido que tenemos en nuestro cuerpo y está formado por el plasma, es la parte líquida de la sangre, en la cual se sumergen las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos. Ellos se van a encargar de transportar el oxígeno. Los glóbulos blancos, que son las células de defensa de nuestro cuerpo, nos defienden ante bacterias, virus y demás microorganismos y nos evitan enfermedades. Y las plaquetas, que son las encargadas de coagular la sangre, evitando la pérdida de sangre cuando tenemos heridas. A través de la sangre se transportan entonces nutrientes y oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Y también se transportan los desechos tóxicos y el dióxido de carbono a los diferentes órganos encargados de eliminarlos o excretarlos de nuestro cuerpo. Tenemos el corazón, pues que es el centro del sistema circulatorio y se encarga de bombear la sangre y hacerla circular por el cuerpo a través de todos los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos son esos conductos que nos van a permitir transportar la sangre con todos los nutrientes. Esos vasos sanguíneos vamos a encontrar de tres tipos de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares, los cuales tienen distintos tamaños y soportan diferentes presiones de la sangre. Vamos a ver en profundidad cada uno de estos componentes. Los vasos sanguíneos, entonces, como les contaba, encontramos de tres tipos: son las venas, las arterias y los capilares. En el caso de las venas, ellas son conductos que conducen la sangre que va desde los órganos hacia el corazón. Generalmente conducen la sangre
con dióxido de carbono, es decir, la sangre que no tiene oxígeno. Las arterias son conductos que transportan sangre oxigenada, la sangre que sí tiene oxígeno y que también lleva los nutrientes desde el corazón hacia todos los tejidos y células de nuestro cuerpo. Los capilares son los conductos más pequeños por donde ocurre el intercambio de nutrientes y gases entre los tejidos y células también. En esta imagen podemos observar que las arterias son del tamaño pues más grande y se van dividiendo en ramificaciones más pequeñas. Las arteriolas son como arterias más pequeñitas y estas arteriolas se van a dividir a su vez en otras más pequeñas que son los capilares. Lo mismo vamos a observar con las venas. Las venas son de mayor tamaño, ellas se subdividen en conductos más pequeños que son las vénulas y estas a su vez se van ramificando en conductos más pequeñitos que son los capilares. Los capilares son los que finalmente entran en contacto con las células y tejidos y llevan la sangre a estos lugares. Hablemos ahora del corazón. El corazón es un órgano de un tamaño aproximado al puño de nuestra mano. Si ustedes empuñan su manito, podrían ver cómo es el tamaño de su corazón. Está compuesto de tejido muscular y bombea la sangre a todo el cuerpo. Tiene en su interior 4 cavidades, 4 espacios grandes, 2 aurículas en la parte superior, en la parte de arriba, y 2 ventrículos en la parte inferior, o es decir, en la parte de abajo. ¿Cuál es la función de las aurículas? Son las cavidades que se encuentran en la parte superior y ellas son las encargadas de recibir la sangre que llega de las venas al corazón. Estas aurículas se van a conectar con los ventrículos a través de 2 válvulas que se encuentran a cada lado de las aurículas y debajo de ellas encontraremos los ventrículos. Ellos son pues las cavidades que están debajo de las aurículas y que van a recibir la sangre procedente de ellas. ¿Cómo es ese proceso de circulación en el ser humano? Ocurre gracias a varios pasos. Primero, la sangre desoxigenada, es decir, la que no tiene oxígeno, llega al corazón a través de la vena cava y llega por la aurícula derecha, por este lado. De la aurícula derecha se llena y luego se abre la válvula que la comunica para que esta sangre pueda pasar al ventrículo derecho. Como esta sangre está sin oxígeno y es importante poderla llenar de oxígeno para que vaya ¿Qué pasa aquí? el corazón hacia los 2 pulmones, se irá esa sangre sin oxígeno a través de la arteria pulmonar y posteriormente esta sangre se transformará y se cargará de oxígeno. Luego regresa al corazón ya con oxígeno a través de la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda vuelve a llenarse, se abre la válvula que se comunica con el ventrículo izquierdo y finalmente va a salir la sangre ya con oxígeno hacia todos los órganos de nuestro cuerpo. En el siguiente video podremos encontrar un poco más acerca del corazón y de la salud del corazón y de cómo prevenir enfermedades del sistema circulatorio. Como les contaba, Chicos, ahorita ya nos saca
Profe, qué pena, disculpo. Es que naipe no puede entrar. No Sí, te pero igual deja. ya vamos a terminar, amor, no hay problema porque ya nos queda. Profe, una pregunta. Señor, Ella dice ahí que el corazón es del tamaño del puño, ¿cierto? sí, mi Y a amor. través que uno va creciendo, el corazón crece. Claro, claro, o sea, va creciendo, generalmente va tomando el tamaño del puño que tengas ahorita. O sea, si tú tenías 3 años, tu corazón era prácticamente del puñito que tenías a los 3 años, hasta que dejes de crecer. El corazón va a tener siempre la forma y el tamaño no la forma, perdón, el tamaño equivalente al puño de tu mano en cualquier estado de edad en el que te encuentres.